vamos a entrar en materia política, ya está anunciado, tenemos en la línea a la precandidata del Partido Socialista, la ex ministra vocera del gobierno, segunda administración Bachelet, psicóloga Paula Narváez. Señora Narváez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Mauricio, un gusto saludarle y también aprovecho de saludar a Mirna y a todas las personas que nos escuchan a través de ADN. Muchas gracias a usted. Hay que recordar también que en su minuto tuvo un rol ahí como puertomontina y habitante de la región de los lagos, como delegada presidencial después de la situación catastrófica que se vivió en Chaitén hace algunos años, recordarán ustedes. Señora Narváez, primera pregunta. Bueno, está proclamada como candidata única del Partido Socialista, no hubo competencia ahí, no hubo primarias partidarias, otros posibles presidenciables se bajaron anticipadamente, pero la pregunta que hoy todos se hacen en el sector al que usted pertenece es si aspira usted a convertirse en la candidata única de toda la zona PS-PPD. Esto considerando que pasado mañana domingo el PPD tiene primarias entre Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Jorge Tarud, de los cuales podría salir quién podría ser su competidor en esas primarias, salvo que haya algún otro tipo de solución, pero muchos dicen, a ver, tenemos que ir juntos, PS-PPD, o la DC puede pasarnos por arriba con Jimena Rincón, que acaba de ser elegida en primarias la semana pasada. Sí, mire, Mauricio, yo entiendo esa dinámica de conversación entre los partidos y entiendo que tiene una lógica, pero yo fíjese que quiero insistir harto en esta necesidad de ponernos de acuerdo en las ideas, de ponernos de acuerdo en el programa y tener la capacidad, ¿no es cierto?, de juntos y juntas sostener una idea de país que permita mostrársela a la gente. Pero voy a ir a su pregunta. Ahora, desde el punto de vista de cómo llegamos a la definición de una candidatura única, entiendo que hay etapas que hay que pasar. Yo quisiera, por supuesto, la mayor cantidad de concurso, por decirlo así, público, para que la gente sea quien defina. Y si eso requiere más de una primaria, pues hay que hacer más de una primaria. Mire, yo habría querido una primaria ya en el Partido Socialista, abierta y ciudadana, como pedía la carta que inició, ¿no es cierto?, esta idea. Yo, sin embargo, entiendo que los partidos hoy día están analizando, hay conversaciones que se están llevando adelante entre el presidente del Partido Socialista y el PPD. El PPD está en su propio proceso el día domingo. Entiendo que esas conversaciones continuarán entonces la próxima semana en función del escenario del resultado electoral del domingo. Pero lo que creo que hay que cuidar son los principios. Un principio básico es participar en elecciones primarias que le permitan a la gente definir candidato y, por supuesto, abrazar todo un programa de gobierno que permita ofrecerle a la gente una alternativa real de país. Y en esa dinámica, Paula, usted entonces sí, más allá de que son definiciones de partido, como usted misma nos dice, ¿sí le parece que tiene lógica una sola candidatura del PS-PPD para ir a las primarias de julio? Es que yo entiendo que históricamente el PS y el PPD han llevado un mismo candidato. Justamente, pero ahora van cada uno con sus definiciones propias. Entonces, no, pero perfectamente, exacto. Entonces, perfectamente podría usarse un mecanismo para que esa historia se repita, pero claro, con un concurso, porque creo que hoy día es importante, cuando digo concurso público, quiero decir con una elección primaria, ¿no? Preprimaria, por decirlo así. Porque cada vez más la gente exige estar en esas definiciones. Entonces me parece importante que más que un acuerdo, lo que haya sea una elección, de manera que la gente concurra y vote. Pero veamos también cómo siguen esas conversaciones. Yo quiero seguir insistiendo en el principio de estar disponible para participar de todas las primarias necesarias. Si es más de una, pues será más de una. Y además de seguir avanzando en las ideas comunes que tenemos, que claramente con el PPD son muchas. Sí, Paula, quiero pasar a otro tema, pero solo para precisar, cuando usted habla entonces de estar disponible, ¿es una consulta ciudadana junto con el PPD y el PS para elegir entonces el candidato de esos dos partidos? Yo me pongo me pongo a disposición de esa posibilidad si así los partidos lo definen, Mirna.
Perfecto. Estamos conversando con la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez. Paula, cuando se habla del dedazo de Michelle Bachelet sobre Paula Narváez, tratando de hacer ver que bastó que ella levantara un dedo, ¿no es cierto?, desde Ginebra, también dando cuenta de la importancia política que tiene justamente Michelle Bachelet, y con eso, ¿no es cierto?, quedaron fuera de carrera en los hechos Heraldo Muñoz, Francisco Vidal, Álvaro Elizalde, Jorge Tarud. ¿Cómo recibe usted esa definición? ¿Le parece una crítica? ¿Le parece una constatación de algo que a lo mejor en política hay quienes dicen no debiera ocurrir? ¿Le parece una decisión natural, dada la relación que usted tiene con la expresidenta Bachelet? Me parece que lo que hace es descalificar justamente un hecho político bien relevante, que es el surgimiento de esta candidatura desde las mujeres socialistas e independientes, que de manera organizada y esta alternativa. Entonces me parece una manera tradicional de querer ver la política y no leer la señal más clara, que es una manera distinta de leer la política y que tiene mucho que ver con la fuerza de las mujeres. Esta es una práctica que ocurre en otros países y que es absolutamente, yo diría, lejana a la democracia que nosotros queremos fortalecer. Entonces no estoy de acuerdo con esa manera de describirlo y tampoco creo que responda a la realidad. Sí es muy importante, sin lugar a dudas, el apoyo de la presidenta Bachelet, y que, como ella me lo expresó en la conversación que tuvimos en su momento, tiene que ver con ser consecuente con lo que ella misma ha promovido desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que es que más mujeres estén en política. Correcto. Y por otra parte, que creo que también es muy importante, es que esa carta señalaba lo de las elecciones primarias, elecciones internas del Partido Socialista, ¿no es cierto?, con concurso de simpatizantes o ciudadanos más allá de los militantes. Creo que son dos elementos muy relevantes y que es lo que yo me quedo de esa carta y de lo que ahí sucedido. Claro, Paula, lo que pasa es que convengamos que, y por eso le señalo el tema de que ustedes son militantes de un mismo partido, porque no es baladí que una expresidenta, 2 veces presidenta de Chile, la primera mujer presidenta de nuestro país, la señale a usted, ¿no es cierto?, como su favorita. Es solamente como tema, porque usted va en ese sentido objetivamente más allá de lo que usted señala como mujer, y la entiendo, usted va en ventaja respecto de los demás. Bueno, si alguien lo puede leer como una ventaja, creo que tiene que ver con reconocer ciertamente el rol de la presidenta Bachelet en la historia política reciente de Chile, que también tiene que ver, además de su condición política, por supuesto, y de los gobiernos que llevó adelante, con un profundo compromiso por la igualdad de género. Creo que eso es muy, muy importante. Y creo también que, insisto, que fueron más de 3.000 mujeres y personas finalmente las que terminaron firmando esa carta, y me parece que el gesto de que venga de la base y del mundo independiente también es muy relevante. Señora Narváez, y le pregunto yo entonces por lo que algunos otros podrían verlo como desventaja, o ver como desventaja en su postulación. ¿A qué me refiero? A que, a diferencia de los candidatos, por ejemplo, Muñoz o Vidal particularmente en el PPD, Tarud en alguna otra medida, usted en el último tiempo ha estado mucho menos en la actividad pública, aparece como una candidatura, según algunos análisis, ¿no es cierto?, como más bien, como se ha dado en llamar, y como Mirna planteaba, como producto del dedazo de la expresidenta Bachelet. No había una función que usted estuviera desarrollando a nivel político, ni electivo popular, ni una función pública. Y aparece entonces como presentada como más desde una cúpula o desde una esfera política, no desde abajo, tampoco figura en las encuestas. ¿Cómo responde usted a esa visa? Bueno, yo quiero decir que eso es un hecho que tiene que ver con algo anclado en la realidad, y es que yo estaba viviendo fuera de Chile, trabajando en un organismo internacional, justamente en la promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Estaba dedicada a eso, y eso podríamos decir que tiene que ver con la función pública, claramente no nacional, pero sí internacional, con un fuerte compromiso en eso, y eso demuestra que no estaba para nada en mis planes, que esto no surge desde mí, ni surge desde una operación, sino que fue algo completamente inesperado. Y fíjese que lo que he recibido de parte de la
gente con la que me he relacionado durante estas semanas de manera muy intensa, es justamente el reconocimiento a una trayectoria que es menos visible desde lo nacional, probablemente mucho más anclada en el trabajo en terreno, mucho más anclada en el trabajo regional. Usted mismo recordaba al inicio el rol que tuve en el marco de la recuperación después de la erupción del volcán Chaitén y lo que ahí hicimos. Creo que hay un reconocimiento a una trayectoria que es menos visible, menos tradicional, menos, podríamos decir, cupular, pero sí muy importante desde el punto de vista de la raíz participativa que tiene. Y yo creo que eso es un estilo de liderazgo que hoy día tiene una importancia muy, muy relevante para el tipo de país que tenemos que construir y para además lo que está demandando la ciudadanía. Liderazgos mucho más horizontales, que conocen el terreno, que hemos estado en regiones, que no solamente somos de regiones, sino que hemos trabajado en las regiones y que desde aquí somos capaces de pensar el país también. Me gustaría seguir avanzando también ahí, Paula. Queremos, por supuesto, llevarle algunos temas país, pero antes, si usted tuviera que elegir entre una primaria con la Democracia Cristiana o una primaria entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, habiendo el Partido Comunista, no todo, porque a usted le apoyó, por ejemplo, Daniel Jadue, hubo otras expresiones ahí, pero, por ejemplo, el presidente del partido también criticó su aparición a través de lo que estamos conversando, ¿no es cierto?, con este apoyo de la presidenta Bachelet, diciendo que era rara su candidatura porque alguien que no ha participado, dijo, en el cambio de Chile, sobre todo a partir de la revuelta social, estoy leyendo textual sus palabras, de 2019, que aparezca ahora como militante, o sea, como candidata, le parecía raro. Por eso le pregunto, si tuviera que elegir entre una primaria entre la Democracia Cristiana, Frente Amplio, PC, ¿con cuál se queda? No tengo que elegir eso, Mirna. Yo creo que aquí lo que hay que elegir es más bien poner en discusión y primero, insisto, lo que vamos a ofrecer al país. Es un momento histórico demasiado importante como para estar haciendo, creo yo, ingeniería electoral o cálculos de ese tipo. Creo que es mucho más importante una conversación amplia, dialogante con todos los sectores. Yo no me he cerrado a hablar con absolutamente nadie y creo que esa es la disposición que tenemos que tener. He hablado de una primaria lo más amplia posible porque el proyecto que viene requiere de una mayoría amplia, porque es demasiado, además, no solo contingente, sino que de largo plazo lo que se requiere abordar. La presidenta Bachelet necesitó, y usted estuvo en ese gobierno, gobernar con los comunistas para poder llevar adelante su proceso de reformas. ¿Estaría usted dispuesta a gobernar con los comunistas nuevamente? Bueno, ya lo hemos hecho. Tengo la mejor impresión de lo que fue la participación de los y las militantes del Partido Comunista en el gobierno de la presidenta Bachelet. Tengo afectos también ahí, hicimos un trabajo muy comprometido, ellos y ellas tuvieron un compromiso notable con esa agenda transformadora, por lo tanto no tengo ninguna exclusión a priori yo de gobernar con nadie. Y en ese sentido, señora Narváez, ¿qué definiciones está levantando usted como las principales plataformas de su aspiración a la moneda, pensando en los temas país? Porque se ha hablado, y usted misma le escuchaba hablar de alguna forma de un Chile distinto, nuevo, en fin, muchas cosas han pasado en este último par de años. Y tenemos definiciones constitucionales de por medio por lo demás, y vienen algunas definiciones bien clave, y ahí están los temas, a ver, cuánto rol se le da al Estado, cuánto al mercado, qué pasa con las pensiones, tenemos un sistema colectivo. ¿Cuáles definiría usted que son sus tres principales plataformas ahí de candidatura? Bueno, yo creo primero, como usted muy bien dice, creo que no hay que dejarlo pasar esta situación de que Chile es un país distinto hoy día, porque se agotó un modelo. Y ese modelo, por lo tanto, hay que repensarlo, y desde el punto de vista económico tenemos que hablar necesariamente de un modelo que involucra una transformación productiva basada en el conocimiento. Requerimos, por supuesto, crecimiento económico para poder garantizar derechos sociales, eso es así, pero ese crecimiento económico tiene que estar basado en una inversión mucho mayor en investigación y desarrollo, por ejemplo, que favorezca actividades con rendimientos crecientes, que podamos tener salarios y trabajos dignos y de calidad, y esto involucra, por supuesto, educación pública, en la cual estamos retrasados, educación pública gratuita, por supuesto, y de calidad. Estamos en deuda con respecto a esto, y es necesario superar estas brechas
de desigualdad, porque después tiene un impacto muy importante en el mundo laboral. Entonces creo que ahí hay un trabajo enorme que hacer, es un tremendo desafío, requiere de una fuerte alianza público-privada, pero yo creo que está agotado un modelo extractivista que no deja riqueza para todos y todas. Por otra parte, se requiere una reforma a las instituciones, voy a ser específica, a muchas, y por supuesto la nueva Constitución establecerá probablemente un cambio institucional significativo desde el punto de vista a lo mejor de nuestro régimen político, etcétera. Todo abierto en ese escenario, pero más allá de eso, las instituciones de seguridad requieren hoy día de seguridad pública, inteligencia, etcétera, requieren de ser por una parte reformadas para que puedan efectivamente y eficientemente combatir el crimen y el delito, pero que tengan un fuerte enfoque también desde su actuar basado y anclado en los derechos humanos. Por supuesto se requiere implementar un sistema de seguridad social, eso es una situación que está pendiente, retrasada, demorada y que va a impactar fuertemente, impacta hoy día, impactará en el futuro fuertemente las pensiones de las personas sin lograr pensiones dignas, y necesitamos también, por supuesto, fortalecer, institucionalidad para poder contrarrestar los abusos del mercado. La gente está cansada de los abusos en materia, ¿no es cierto?, de concentración económica, colusión, falta de competencia, es algo que también afecta a la fe pública y por lo tanto también hay que tener una agenda en ese sentido. Se requiere una agenda de inclusión, de que podamos hacer efectivo el matrimonio igualitario, que podamos fortalecer la identidad multicultural de nuestro país, poder, ¿no es cierto?, instalar la agenda de los pueblos originarios como centro de nuestra preocupación. También el proceso constitucional puede contribuir a aquello, y una agenda de dignidad donde se incorpore, por supuesto, nuevamente a los pueblos originarios, a niños, niñas, adolescentes, a las personas adultas mayores y a toda la comunidad LGTBI+. Hay muchos más temas. Yo he dicho que este es un programa de gobierno que tenemos que construir participativamente. La participación no puede ser cosmética, como lo dije anoche en el discurso, tiene que ser una participación vinculante. La nueva Constitución puede contribuir a tener una institucionalidad también que garantice aquello, pero desde el punto de vista del programa yo me quiero abrir, por supuesto, a que jóvenes, mujeres, personas de distintos saberes, conocimientos y acervos culturales puedan contribuir en un programa participativo, porque hoy día Chile reclama una participación y una construcción de abajo hacia arriba y no desde lo macro, porque estamos cansados, el pueblo está cansado, creo yo, de no haber sido escuchado en muchas de las soluciones que se requieren. Hay un tema específico que Mirna, si me permite, podemos por supuesto, poner adelante. aquí sobre la mesa, porque estaba en discusión en estos días si nos incorporamos o no, y ahora ya esto está en resorte legislativos, al TPP-11, al famoso Tratado de Libre Comercio que aglutina y reúne a muchas de las principales economías de toda la cuenca del Pacífico. Las candidaturas como la suya se suelen comparar, y se han comparado de hecho en estos días, con la figura política de Jacinda Ardern, la primera ministra neozelandesa, que ha marcado un liderazgo incluso global ahí muy interesante, además por su rol en el combate contra la pandemia. Bueno, el país de Jacinda Ardern está en el TPP-11, pero aquí está súper discutido eso, especialmente por todo el progresismo, por la izquierda de partida. Usted pertenece al gobierno que firmó como ejecutivo, que finalmente acogió sumarnos al TPP-11. ¿Mantiene esa postura o está con esa postura del que fuera su gobierno, o tiene algún matiz ahí, señora Narváez? Tengo un matiz porque creo que ha pasado mucha agua bajo el puente. Creo que justamente estamos a puertas de iniciar un proceso constituyente que va a permitir pensar también el modelo de desarrollo, y en ese sentido nuestras políticas de internacionalización, de comercio exterior. Creo justamente que es importante poner el balón en el piso en este momento y pensar ese desarrollo con un poquito más de calma y en el marco del proceso constituyente. Yo creo que no hay que ratificarlo en este momento. Sí, quisiera, no sé si tienes algo más que precisar ahí, Mauricio. Quedó clara la respuesta, no hay que ratificarlo. Sí, Paula, se nos va acabando el tiempo, pero algunas precisiones, porque lo que uno observa, y quiero dejar súper claro que en relación a lo que pasa con Chile Vamos, claro, efectivamente hay una alianza con el Partido Republicano para las elecciones del 11 de abril, lo que les ha significado un costo importante, lo ha dicho Mario Defort desde partida, él ha dicho que no va a haber más alianzas, pero el hecho es que se unieron para un propósito que es obtener más constituyentes, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la próxima elección de los convencionales. La oposición o las oposiciones no ha logrado
ni siquiera por cerca llegar a una alianza entre todos los sectores. Entonces le pregunto, sin la posibilidad de que haya alianza entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, porque mire que se han mostrado los dientes y vea que difícil es que se pueda volver a formar una coalición como la que gobernó justamente bajo el último gobierno de la presidenta Bachelet, ¿qué posibilidades reales tiene el candidato que surja o la candidata que surja de la oposición o las candidatas o los candidatos para poder realmente ser alternativa de gobierno y en definitiva desplazar a la derecha en la próxima elección presidencial? Mire, yo creo que, insisto en esta necesidad de situarnos en el momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que podemos hacer una gran convocatoria a las personas del centro y de la izquierda que entendemos nuestra responsabilidad política. Yo haré el máximo esfuerzo, lo dejaré todo en la cancha porque eso ocurra, y yo espero y creo que están las disposiciones en todos los sectores para no solo leer esta realidad y este momento, sino que asumir la responsabilidad que tenemos. O sea, ¿usted le pide generosidad tanto a la democracia cristiana como al Partido Socialista? Perdón, ¿al Partido Comunista? Bueno, en realidad no sé, es como presuntuoso que yo pida ese tipo de cosas porque creo que creo que existe. Que no existe, pues, si no se llega, imagínese si no fueron capaces de llegar a un acuerdo de lista única para los convencionales. Pero son escenarios distintos, fíjese, Mirna, yo creo, porque es distinto quizá la conversación en torno al proceso constituyente que a un proceso presidencial. Son elecciones de carácter diferente. Y porque además la unidad política tiene que tener un propósito, porque usted justo me da el ejemplo del Chile Vamos. Entonces, donde justamente esa es una unidad instrumental, una unidad electoral. Pero yo supongo que la derecha más democrática no piensa igual que la derecha extrema, y sin embargo están unidos. Quizás a veces es mejor, ¿no es cierto?, esta situación más sincera, más honesta, pero que sí nos podamos poner de acuerdo en las ideas. Yo tengo esperanza que así sea. Bien, pues despedimos entonces a Paula Narváez. Esperamos seguir conversando con usted, Paula. Vamos a ver qué pasa ahí con ese anticipo que usted ha hecho, ¿no?, de una posible consulta ciudadana entre el PS y el PPD también para elegir al candidato de ambos partidos o la candidata. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, Mirna, Mauricio. Muchos